Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno reunido esta mañana en sesión ordinaria. Hemos acordado distintas medidas relacionadas con el campo, con las familias y con las infraestructuras que paso a detallarles. Comenzamos con una convocatoria para apoyar el sector ganadero extremeño afectado por enfermedades que les hayan obligado a sacrificar a sus animales. Los titulares de las explotaciones recibirán hasta 40.000 euros para repoblar su ganado bovino, ovino y caprino. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de estas ayudas para 2026 por un importe total de 300.000 euros. Buscamos así compensar las pérdidas de los ganaderos afectados por enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis o la lengua azul. El vaciado sanitario es una medida de control veterinario que consiste en sacrificar y retirar todos los animales de una explotación ganadera, independientemente de que estén enfermos o no, para erradicar alguna enfermedad infecciosa y evitar así su propagación. Se aplica cuando las autoridades veterinarias consideran que el riesgo sanitario es alto y cuando no hay otras soluciones que garanticen el control de este brote. Con esta medida, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el sector ganadero. Garantiza que los afectados puedan afrontar los gastos por la compra o arrendamiento de los animales necesarios para recuperar su cabaña ganadera. Asimismo, se aprovecha la aprobación de esta nueva disposición para introducir mejoras destinadas a la simplificación y racionalización, con el control del cumplimiento de las obligaciones de todos los beneficiarios. También hemos impulsado la protección y el bienestar de la familia mediante recursos especializados y accesibles para todos. En ocasiones se producen conflictos en el ámbito familiar que se pueden resolver de manera pacífica mediante el servicio de mediación familiar. Se trata de una herramienta fundamental dentro de los servicios sociales extremeños. Es un recurso cercano, eficaz y adaptado a las necesidades actuales de las familias extremeñas, que permite encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Como saben, en la actualidad el servicio de mediación familiar se presta en 5 ciudades. Se presta en Cáceres, en Plasencia, en Badajoz, en Mérida y en Navalmoral de la Mata. Cada uno cuenta con 2 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, abogados, educadores y trabajadores sociales. Hoy, en el Consejo de Gobierno, hemos dado un paso más para garantizar esta atención integral y especializada en los procesos de mediación familiar mediante la contratación de un nuevo servicio en Mérida y en Navalmoral de la Mata. Y este servicio va a contar con una inversión de 412.000 euros para 2 años. Se trata de ofrecer un espacio neutral y confidencial en el que las familias reciban esa orientación y acompañamiento que les permita llegar a acuerdos. Los profesionales que van a ejercer como mediadores lo que hacen es fomentar el diálogo, mejorar la comunicación y ayudarles hasta alcanzar la solución al conflicto que se ha presentado desde el consenso. Se suelen tratar problemas derivados de las relaciones entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos y otros miembros de la familia. También aquellos relacionados con las herencias, con las empresas familiares y con el cuidado o la atención de familiares que se encuentren en situación de dependencia. Con esta medida reafirmamos nuestro compromiso con todas las familias extremeñas. Cambiamos de asunto para informarles ahora de que hoy la Junta de Extremadura ha dado un paso decisivo para asegurar el futuro de uno de los grandes proyectos culturales de nuestra comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado la compra por 2,5 millones de euros de los inmuebles donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear de Cáceres.
Lo hemos realizado gracias a un convenio con la Universidad de Extremadura y asumimos así la titularidad del edificio conocido como la Casa Grande y del patio anexo. Con esta medida, el Gobierno regional adquiere una superficie de 4.000 metros cuadrados que alberga esta institución cultural. Así vamos a dar continuidad a un proyecto que se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los grandes atractivos de nuestra región. El Museo Elga de Alvear, con más de 200.000 visitas al año, es un referente en España y en Europa. Es el segundo museo más visitado de Extremadura y uno de los 50 que tienen una mayor afluencia de público en toda España. Su colección está formada por más de 3.000 obras que representan la mejor colección privada de arte contemporáneo de nuestro país y una de las más destacadas a nivel internacional. Por todo ello, el Museo Elga de Alvear juega un papel esencial para atraer turismo a nuestra tierra, para dinamizar la economía y para proyectar, por supuesto, la imagen de nuestra región, la imagen de Cáceres a nivel internacional. Con iniciativas como esta, la Junta sigue apostando por la cultura como motor de desarrollo y de oportunidades. Y paso a contarles un asunto más dentro de la política de infraestructuras de nuestra región. Vamos a mejorar la seguridad de las carreteras extremeñas mediante obras de repintado de marcas viales del 30% de nuestra red viaria. Vamos a invertir 3 millones de euros en estos trabajos de señalización horizontal que van a aumentar de manera considerable la visibilidad. El mantenimiento en buen estado de nuestras infraestructuras viarias resulta fundamental para evitar deterioro que pueden provocar accidentes en la carretera. En este caso, el repintado de las marcas es una actuación urgente porque afecta directamente a la seguridad de los conductores. La Junta de Extremadura va a seguir realizando inversiones estratégicas como esta para modernizar nuestras carreteras y para reducir la siniestralidad en los desplazamientos que suceden dentro de nuestra comunidad autónoma. Desde nuestra llegada al Ejecutivo en el año 2023, hemos priorizado la conservación de las infraestructuras públicas, tras años de abandono por parte del Gobierno central y del anterior Ejecutivo socialista. Lo que nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno fueron carreteras deterioradas, déficits importantes y retrasos en las actuaciones que habían sido planificadas. Debido a esta situación de abandono, hoy requieren inversiones mucho mayores, inversiones millonarias, para recuperar estándares mínimos de calidad. Frente a toda esa dejadez, frente a todo ese abandono, hemos tenido que asumir un esfuerzo económico extraordinario. En 2023 invertimos 10,6 millones de euros y esa cifra ha ido aumentando cada año. 13,4 millones en 2024, 20,5 millones en el año 2025 y así hasta llegar a los actuales presupuestos a 44 millones de euros para mejorar nuestras carreteras. Una inversión que hacemos en seguridad, en movilidad y sobre todo en el bienestar de los extremeños. Es todo por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas. Simplemente que no he entendido una de las cuestiones del servicio de mediación familiar. Sí. No sé si hasta ahora no se prestaba en Mérida y Navalmoral de la Mata y ahora se va a prestar. Eso es, a partir de ahora se va a prestar en esas 5 localidades que hemos mencionado, sumamos a las que ya prestábamos, Mérida y Navalmoral. Nuevas, no es que se refuerce el servicio en esto. Eso es, eso es. Muchas gracias. ¿Nada más? Venga, pues, mucho ánimo y nos vemos dentro de muy poquito. Gracias a todos por venir. Gracias.